El largo viaje había marcado líneas en el rostro de Jacob. Caminaba con su familia, una procesión lenta y constante, a través de la antigua y polvorienta tierra. Niños, esposas, sirvientes, incontables animales, moviéndose hacia una promesa hecha mucho tiempo atrás. Cada paso era un regreso a un pasado del que había huido, lleno de conflicto y la promesa de venganza de un hermano. El sol caía a plomo, y los recuerdos de su engaño y su huida de casa se sentían tan pesados como la mochila en su espalda. Había estado lejos durante 20 largos años, y ahora, finalmente regresaba a casa, un hombre rico en rebaños y familia, pero pobre en paz. Un día, el ritmo ordinario de su marcha se rompió por una visión que detuvo a Jacob en seco. Delante de ellos estaban los ángeles de Dios. No eran espíritus débiles, sino una presencia tangible y resplandeciente, una hueste que irradiaba un poder tranquilo y una luz de otro mundo. Un profundo asombro invadió a Jacob, silenciando el parloteo de sus ansiedades. Contempló la reunión celestial y comprendió que aquello no era un lugar común. Este es el campamento de Dios, se susurró a sí mismo. Llamó al lugar Mahanaim, que significa 2 campamentos. A pesar de este encuentro celestial, un miedo muy humano comenzó a anidarse en el corazón de Jacob. Su hermano, Esaú, vivía en la tierra que tenían delante. Los mensajeros no se demoraron mucho. Pronto regresaron, con los rostros pálidos y el paso apresurado, y la noticia que traían cayó sobre Jacob como un golpe físico. Sus palabras fueron simples y aterradoras, atravesando todos los planes cuidadosamente elaborados y las esperanzas diplomáticas de Jacob. Venimos a tu hermano Esaú, y él viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. 400 hombres. El número resonó en la mente de Jacob, un grito de guerra de un pasado del que no podía escapar. Esta no era la bienvenida de un hermano, era el avance de un ejército. Un miedo profundo y primario lo invadió, oprimiéndole el pecho y dificultándole la respiración. El peso de su responsabilidad se le vino encima. Miró a sus esposas, Lea y Raquel, y a sus 11 hijos y a su hija, Dina. Vio los rostros de sus sirvientes y los vastos rebaños que representaban el trabajo de su vida. Amenazado por la tormenta que se acercaba de la venganza de su hermano, en su pánico, actuó rápidamente, su mente a toda velocidad para crear alguna posibilidad de supervivencia. Dividió todo su campamento, la gente, los rebaños, las manadas y los camellos, en 2 grupos separados. Su lógica nació de la desesperación. Pensó, si Esaú viene a una compañía y la ataca, entonces la otra compañía que queda escapará. Al caer la noche, una profunda quietud se asentó sobre los campamentos divididos, pero era una quietud densa de ansiedad. Cada crujido de una solapa de tienda, cada grito lejano de un animal, sonaba como la aproximación de la perdición. En este silencio sofocante, Jacob se retiró para estar solo. Cayó de rodillas bajo el vasto cielo estrellado y derramó su corazón al Dios de sus padres. Oh Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac. Su oración no fue una demanda, sino un grito desesperado de un alma aterrorizada. Reconoció su propia indignidad, su voz quebrándose de emoción. No soy digno de la menor de todas las misericordias y de toda la verdad que has mostrado a tu siervo. Recordó su pasado. Cómo había cruzado el río Jordán con nada más que su bastón, un fugitivo solitario. Ahora, regresaba como el líder de 2 grandes compañías. Suplicó con la sinceridad de un hombre al límite absoluto: te ruego, líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no sea que venga y me ataque a mí y a la madre con los hijos. La mente de Jacob trabajaba en un plan humano. Caminó entre sus vastos rebaños y manadas, seleccionando personalmente los animales más finos. Eligió 200 cabras hembras, 20 machos, 200 ovejas, 20 carneros. Añadió 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 asnas, 10 asnos jóvenes. Era una fortuna en ganado, un tributo de rey, una súplica tangible de misericordia. Luego dividió este inmenso regalo en 3 manadas separadas. Llamó a sus siervos y les dio órdenes específicas y estratégicas. Cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte,
¿De quién eres y a dónde vas? ¿De quién son estos que van delante de ti? Son de tu siervo Jacob. Es un presente enviado a mi señor Esaú, y he aquí, él viene detrás de nosotros. Mientras Jacob estaba junto a las aguas murmurantes del Yabok, no estuvo solo por mucho tiempo. Una figura emergió de las sombras, no hubo palabras ni advertencias. El extraño se abalanzó y comenzó una lucha desesperada. Lucharon en la tierra y el barro de la orilla del río, una danza silenciosa y violenta bajo la fría mirada de la luna. Esta no era una lucha por el dominio, sino una lucha por la supervivencia. Jacob, impulsado por una vida de miedo y una voluntad de vivir, luchó con cada gramo de su fuerza, negándose a ser vencido por este misterioso asaltante. Pasaron las horas. El cielo comenzó a cambiar de un negro intenso a un índigo profundo a medida que se acercaba el amanecer, pero la lucha aún continuaba. El hombre, viendo que no podía dominar a Jacob por pura fuerza, extendió la mano y lo golpeó. Tocó la articulación de la cadera de Jacob, y con un terrible movimiento de torsión, la articulación se dislocó. Un dolor blanco y ardiente recorrió el cuerpo de Jacob, paralizándolo. Su pierna cedió, pero incluso al caer, su agarre no se aflojó. Cuando la primera luz de la mañana apareció en el horizonte, el hombre habló por primera vez. Déjame ir, porque el día rompe. Pero Jacob, en su dolor y agotamiento, encontró un nuevo tipo de fuerza. Sabía que este no era un hombre común, este encuentro era algo más, algo divino. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Su nombre significaba suplantador, engañador. El hombre entonces le concedió la bendición que Jacob anhelaba. Ya no te llamarás Jacob sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. En ese momento, el engañador murió, e Israel, el que lucha con Dios, nació. El hombre lo bendijo allí, y luego se fue. Pausa. Cuando el sol salió por completo, bañando el paisaje con una luz dorada, Jacob era un hombre cambiado. Se puso de pie, pero no como lo había hecho antes. Cojeaba, el dolor punzante en su cadera un recordatorio permanente de la santa batalla de la noche. Llamó al lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque sabía lo que había sucedido. He visto a Dios cara a cara, y mi vida ha sido preservada. Estaba herido en su cuerpo, pero sanado en su alma, listo para enfrentar lo que viniera después. Al levantar la vista, lo vio. La nube de polvo en la distancia. Con su familia dispuesta detrás de él, Jacob no se escondió. A medida que se acercaba a su hermano, Jacob se inclinó profundamente hasta el suelo. No lo hizo solo una vez. Se postró 7 veces. Esaú no desenvainó una espada. No gritó una amenaza. En cambio, echó a correr. Corrió no para atacar, sino para abrazar. Abrazó a Jacob por el cuello, lo abrazó fuertemente y lo besó. Y en ese abrazo, el guerrero endurecido y el viajero cansado lloraron. La amargura de 20 años se disolvió en un torrente de lágrimas. Él y su familia viajaron seguros a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Finalmente llegó a la ciudad de Siquem, un pueblo próspero en un valle fértil. Allí buscó echar raíces, compró un terreno a los hijos de Amor. En este terreno, Jacob construyó un altar y lo llamó el Eloé Israel. Por un tiempo, hubo paz. Un día, Dina, la única hija de Jacob, y Lea, sintió curiosidad. Dejó la seguridad del campamento y salió a ver a las hijas de la tierra. Su paseo inocente se convirtió en una pesadilla. Siquem, el príncipe e hijo de Amor, la vio. Pero su deseo no fue atemperado por el honor. La tomó por la fuerza y la violó. Consígueme a esta joven como esposa. Pausa. Cuando Hamor y su hijo Siquem llegaron para hablar con Jacob, no encontraron a un padre afligido, sino a un círculo de hermanos furiosos. Los hijos de Jacob estaban indignados, sus corazones ardían de vergüenza y un deseo de venganza por la profanación de su hermana. Escucharon la propuesta de matrimonio de Hamor y su oferta de unir a sus pueblos en comercio y asentamiento. Exteriormente, hablaron con astucia y engaño, ocultando la rabia que bullía dentro de ellos. Aceptaron la unión, pero con una condición diseñada como una trampa. No podemos hacer esto,
dar nuestra hermana a uno que no está circuncidado, porque eso sería un oprobio para nosotros, dijeron, con voces frías. Pero bajo esta condición consentiremos con vosotros. Si os hacéis como nosotros, y todo varón de vosotros es circuncidado, entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos vuestras hijas para nosotros. Los hombres de la ciudad, ansiosos por la alianza y la riqueza de la familia de Jacob, aceptaron de buena gana. Hamor persuadió a su pueblo, Siquem persuadió a su pueblo, y todo varón en la ciudad de Siquem se sometió al doloroso rito de la circuncisión, haciéndose vulnerables y desprevenidos. 3 días después, mientras los hombres de la ciudad estaban en su punto más débil, adoloridos por el procedimiento, la venganza de los hermanos se desató. 2 de los hijos de Jacob, Simeón, Leví, hermanos de sangre de Dina, actuaron con furia. Cada hombre tomó su espada, y bajo la cubierta de la dolorosa quietud de la ciudad, cayeron sobre ella como lobos. Se movieron de casa en casa en una brutal y sistemática masacre, matando a todo varón desprevenido. Mataron a Hamor y a su hijo Siquem a espada, sacaron a Dina de la casa del príncipe y se fueron. Luego, los otros hijos de Jacob se acercaron a los muertos y saquearon la ciudad, llevándose sus ovejas, bueyes, asnos y toda su riqueza. Cuando Jacob se enteró de la masacre, se llenó de horror y pavor. Me habéis turbado. Se juntarán contra mí y me matarán, y seré destruido, yo y mi casa.